Lo mismo sucede con el tweeter, ¿no? Ponemos un condensador para que este condensador evite que le entren frecuencias medias y frecuencias bajas. Sin embargo, lo que es los filtros de cruce, los sencillos, los de primer orden, que son los que vemos en este canal, pues los trabajamos con una bobina paso bajo. Esta bobina paso bajo lo que hace es evitar que a este parlante se le filtren frecuencias medias, frecuencias altas. Sin embargo, según el diseño del parlante, nosotros podemos mermarle frecuencias medias y altas, pero hay parlantes que por más que le pongamos una bobina paso bajo, él va a dejar que pasen frecuencias medias, no las suprime, ya que algunos parlantes están diseñados para frecuencias, para recibir todas las frecuencias. Cuando veamos parlantes que tienen este tipo de suspensión, que es una suspensión de goma, o foamy, aquí le llaman foamy, este tipo de suspensión están preparadas para parlantes de bajo. Cuando son suspensiones más rígidas, este tipo de suspensiones lo que hace es evitar que el cono salga mucho. Va a tener una velocidad, un espacio menor, y va a permitir que entren frecuencias medias y algunos incluso frecuencias altas. Hemos visto parlantes que no generan todas las frecuencias. Hoy en día, con todo lo de la tecnología, como está de avanzada, pues hay parlantes que solo tienen, baffles que solo tienen un parlante, y ese parlante no genera todas las frecuencias, bajo, medio y altos. Entonces, si nosotros vemos este tipo de suspensión, quiere decir que este parlante nos va a generar mucho más bajo. También vemos que hay parlantes que tienen este tipo de cono o tapapolvo que cubre la bobina para protegerla. Porque si el parlante no tuviera esa cúpula o este tapapolvo, por aquí entraría tierra, entraría todo tipo de material y puede obstruir el movimiento de la bobina, lo que va a hacer que la bobina roce con partículas y la bobina se nos dañe. Pero este tapapolvo también tiene una función interesante, porque el cono del parlante genera sonidos, por ejemplo, vamos a poner este que es más pequeñito. Por ejemplo, en esta zona de aquí, que es la parte más pequeña, el vértice de la bobina, aquí nos va a generar algo de frecuencias altas. Y aquí, que es la parte más pequeña, el vértice de la bobina, aquí nos va a generar algo de frecuencias altas. Y en la medida que vamos subiendo el cono, en esta parte, nos puede generar frecuencias medias. Y ya luego en esta parte de acá, en esta parte superior, nos va a generar frecuencias bajas. Sin embargo, pues tener en cuenta que dependiendo del tamaño del parlante, así mismo va a ser el sonido. Si es un parlante bastante grande, supongamos de 15 pulgadas, pues por lo general no nos da frecuencias altas. Sí nos genera algo de medios, pero no nos genera frecuencias altas. Parlantes de 12, de 10 pulgadas, de 8 pulgadas, y entre más pequeño sea el parlante, sí nos va a ir generando frecuencias altas. También es interesante saber que lo que son los parlantes, si yo quiero que este parlante me genere buen bajo, puedo trabajar con bobinas. Esta, por ejemplo, es de 2.7 milihenrios. Está en un filtro de cruce. Yo la desmonté, la desarmé y la volví a montar aquí. Esta bobina no genera bastante bajo, no genera buen bajo, pero esta bobina se puede hacer mucho mejor. Podemos también hacerla hasta de 5.7, de 6 milihenrios. A veces dicen, no, es que le va a producir mucha resistencia y el parlante va a perder la potencia. No, esto lo que hace es filtrar. Recuerden, filtra. Entonces, a veces pensamos que cuando ponemos una bobina paso bajo, le quita el volumen. Sí, él quita el volumen, pero a los medios y a los altos, suprime esas frecuencias. Pero el parlante sigue trabajando en su potencia y en la frecuencia que nos esté generando la bobina, porque también las bobinas hay que calcularlas. Luego les dejo ahí la fórmula para que saquen sus cálculos y aprovechen pues todo el material que puedan reciclar, hagan sus pininos. Pueden empezar con bobinas muy pequeñas. Si tienen un multímetro que mida milihenrios, perfecto. Cogen alambre, por ejemplo, aquí esta bobina es pequeñita. Bueno, ustedes en la medida que vayan haciendo las espiras, influye en el valor de los milihenrios. Entonces, según el tamaño del núcleo, influyen los milihenrios. Según la cantidad de alambre, influyen en los milihenrios. Según el calibre del alambre, influyen los milihenrios. Pero lo importante es ir haciendo los pininos. Esto no es que sea cosa del otro mundo. Ustedes simplemente enrollan alambre, hacen la prueba, que no quedó perfecta. Bueno, pues simplemente es como para que hagan la prueba, ¿no? Y lo prueban con sonido, ¿no? Ustedes supongamos una así pequeñita como esta. Ahora lo muestro por acá. Así sencilla, esto no va a marcar mucho, pero si usted le ponen un tornillito, si le ponen algo metálico que sea grueso, él va a modificar el valor. Cuando este tipo de bobinas se le coloca un núcleo de metal, sea el que sea, bueno, de aluminio no, pero sí de hierro, de acero o ferrita, esto por muy pequeño que sea, al ponerle un núcleo, los milihenrios se van a modificar. Y pues lo curioso es que vamos a hacer pruebas y vamos a ver que si le mandamos sonido, el sonido se va a modificar un poquito, el sonido se va a alterar. Entonces ahí lo interesante es ir haciendo los pininos, y ya luego ustedes se van especializando. Hay unos manguitos de madera, tendré que buscarlos para que ustedes los adquieran, eso no es tan costoso. Y esos manguitos de madera, pues hacemos una especie de adaptación con un tornillo y empezamos a trabajar lo que son las bobinas para ir haciendo laboratorios, ir probando, ¿no? Lo que es el sonido. Ayer también hablamos acerca de lo que son los condensadores
electrolíticos, pero que tienen polaridad. Y, por ejemplo, uno puede hacer combinaciones, porque esto pues, nos va a salir gratis. Si es de reciclaje, pues nos va a salir gratis y podemos hacer para prueba. Pero tengan en cuenta eso, para prueba, no para ir a hacer trabajos. Porque lo más recomendable, les decía yo ayer, es que cada filtro de cruce o divisor de frecuencias que ustedes realicen, lo hagan con sus componentes que tienen que llevar. No hagan tanto chapuza o inventos. Y a veces nos ponemos a hacer inventos para sacar un trabajo y quedamos mal. Lo interesante es quedar bien. De su calidad de trabajo depende la garantía del producto y también que lo recomienden o lo llamen otra vez. Pero si la gente se interesa únicamente por ganar dinero y hacer un trabajo mal hecho, pues imagínense los clientes futuros que puede llegar a tener. Y bueno, también aprendimos acerca de cómo anular la polaridad, más que todo para nosotros poder hacer lo que son pruebas, ¿no? Porque si estos yo los encuentro en un transformador o los encuentro en algo y los puedo aprovechar para hacer pruebas, estupendo. Recuerden que las pruebas no duran más de un minuto, son pruebas cortas, pruebas breves y que son más o menos para ver qué tal la calidad sonora. Y ya luego, después de haber hecho la prueba, pues sí compramos el condensador adecuado. Para anular la polaridad es bastante sencillo, bastante fácil. Simplemente unimos lo que son los polos. Por ejemplo, aquí tenemos polo negativo. Yo anulo, a ver, yo cuadro aquí esto. Se solda. Ustedes lo que hacen es soldar esto. Lo voy a amarrar aquí que no veo bien. Entonces, cuando yo pongo en serie dos condensadores, vamos a recordarlo. Cuando yo pongo en serie dos condensadores, este valor se reduce a la mitad de 1, como cuando hacemos una conexión en paralelo, pero en este caso sería en serie. Y lo que son los voltios se suman. Ah, que no quiero ponerlo por los negativos, pues no pasa nada, lo pone por los positivos. Por lo general, el positivo es el que tiene la varillita más larga. Entonces lo pongo por el positivo. Quedo con los negativos y aquí tengo un condensador que no tiene polaridad. ¿Por qué esto? Porque cuando no tiene polaridad, la corriente alterna va a trabajar muy bien en este condensador. Vamos a hacer la prueba y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, seguimos por aquí. Las combinaciones que ellos hacen son increíbles. Esto, yo les decía ayer, esto no es no ser como cuadriculados o como encajados, ¿no? Yo les puedo decir, tiene que ser parlante de 6 ohmios, medio de 6 ohmios, tweeter de 6 ohmios. No. Dependiendo del amplificador que ustedes tengan y la calidad sonora del amplificador, pues podemos hacer juegos. Este, por ejemplo, va a trabajar con un 60% de potencia. Estos van a trabajar con un 30% de potencia y estos van a trabajar con un 10% aproximado de potencia o de watts. Entonces, por eso a veces encontramos que un parlante de bajo tiene 75 watts. Los parlantes de medio, por ejemplo, pueden tener 40 watts o 50 watts o un poquito menos. Y los parlantes de frecuencia alta muchas veces tienen menos, tienen 10 watts o 20 watts. Cuando ustedes desmonten algunos altavoces de 3 vías que traigan este tipo de configuración, van a notar eso. Y uno piensa, no, es que se va a quemar el tweeter. Ah, bueno, en el caso de tener un equipo con mucha potencia y no lo queme, pues sí, en ese caso no vayamos a modificar la impedancia que trae, pero sí podemos modificar la potencia. ¿Por qué? Porque si ya él viene construido de esta forma, ya ha sido calculada las frecuencias. Entonces, si yo le pongo un condensador, un tweeter de 8 ohmios, puedo alterar la impedancia de toda esta instalación. De todas formas, sería para mejor. Pero aquí en este caso, en vez de poner 7 watts, porque aquí me pone 7 watts, yo estaría colocando un tweetercito de unos 20 aproximadamente y él los va a trabajar y los va a mover sin ningún problema. Bueno, ¿qué más vemos a veces en las instalaciones? Ustedes van a encontrar con cantidad de cosas y uno dice, uff, pero ¿y esto? Y esto es una empresa, esto es una fábrica importante y este montaje, ¿por qué así? Porque sí, porque ellos lo hacen de esa manera, ellos tienen laboratorios, hacen sus pruebas y ellos saben cómo sacar la calidad sonora de este tipo de montaje para sus equipos que ellos mismos venden. Entonces también hemos visto que parlante de bajo viene en paralelo, medios vienen en paralelo, tweeter viene en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, pero cuando llegamos a esta parte, el negativo que sale de aquí lo mandan al positivo del tweeter y el positivo que sale de aquí lo mandan al negativo del tweeter. Entonces ahí uno dice, uy, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué hacen esto? Pues ellos han hecho laboratorios y lo hacen de esa manera porque permite a lo mejor que las fases funcionen bien en todos. ¿Cómo lo hacen? Pues no tengo ni idea. Sé que lo hacen porque en los laboratorios hacen muchas pruebas, pero según lo que he indagado así como un poquito, es para eso, para que las fases de todos los parlantes estén acorde, ya que esto va a una velocidad, esto va a otra y esto va a otra. Y llegará un momento donde se tienen que encontrar. Bueno, ¿qué más he visto yo así en los parlantes? Pues hay parlantes que, por ejemplo, trabajan únicamente con el bajo y con el tweeter. Es como la configuración más normal que se ve hoy en día, que vemos parlantes y un tweetercito. Entonces, esta parte de las frecuencias medias la han quitado y hay parlantes, como les decía hace un instante, que nos generan todas las frecuencias, pero la calidad sonora no es la mejor. Entonces, si ustedes van a construir un baflecito para ustedes, por ejemplo, pequeño para una habitación, pues qué bueno sería que lo hicieran de 3 vías. Si lo hacen de 3 vías, van a tener pues un sonido fenomenal. Por ejemplo, los bajos
van a trabajar unos elementos, los medios van a trabajar otros elementos y las frecuencias altas otros elementos o otras frecuencias de sonido. Y hay sonidos, por ejemplo, hay baffles de marca que generan unos sonidos increíbles, impresionantes. Y hacer esto no es tan complicado, sacar un buen sonido no es tan complicado, no hay que ser ingeniero, pues yo respeto a los ingenieros y sus conceptos, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros que somos del pueblo, los de la barriada, los que de pronto les gusta hacer este tipo de laboratorios, pues nosotros no tenemos un super oído, buscamos la calidad sonora, ni tampoco vamos a montar un estudio como los audiófilos que montan un estudio y se compran unos equipos que valen más que una casa. No, nosotros simplemente queremos unos baffles que nos suenen bien, que estemos a gusto, que la música se escuche perfectamente bien, que no se dé ninguna distorsión, que al momento de subirle el volumen la calidad sonora sea buena, que no se me recaliente el equipo. Eso lo podemos hacer con componentes sencillos y con un coste bastante bajo. Simplemente es querer hacerlo. Y uno ir consiguiendo los materiales, porque esto, pues la tendencia de la gente, por ejemplo aquí en España, es de tirarlos. Esto lo tiran los cajones, en un cajón medio se daña lo que es el papel, lo que es el tablero, que es un tablero de partículas, por la humedad se va deteriorando con el tiempo, pero sus componentes están en perfectas condiciones, su divisor de frecuencias, los parlantes. Incluso yo he conseguido altavoces con parlantes, que esto se ve mal, muy mal. Una simple limpiada, el cono lo veo en perfecto estado, la suspensión en perfecto estado, ya que, por ejemplo, yo estoy aquí en Canarias, aquí el clima es bastante bueno. Porque ¿qué pasa con este tipo de suspensión? Este tipo de suspensión, si es una zona bastante cálida o donde hay mucha humedad, esto por lo general, que esto es como un material que se llama foamy, que este material la tendencia es a desboronarse, a deteriorarse. Entonces, cuando esto se nos daña, nosotros tenemos que cambiar este tipo de suspensión y en el momento de cambiar la suspensión hay que ponerle una de las misma medida, mismo material, o si de pronto es la misma, podemos poner una de goma, pero tengan en cuenta que si es de goma es un poquito más pesado. Tengo un parlante que el cono es todo de caucho. A ver si no lo estaré mostrando mañana en el video, de la marca Bose, y les comparto que ese parlante tiene una calidad de sonora impresionante. Con condensador funciona de maravilla y sin condensador funciona igual. Es de la marca X. Me acordé que no debo hablar de marcas porque inmediatamente me bloquean aquí ayer me pasó, me bloquearon y hubo un momento donde me quedé sin voz, o sea, no se oía nada, pero porque suspenden, los mismos de la compañía suspenden todo eso. Y el sonido es impresionante, a ver si de pronto se los traigo para que lo vean, lo voy a tener por allí. Pero es fenomenal. También hay conos, a ver, que este sí lo tengo aquí cerquita, que son de Kevlar, ¿vale? Y este material es bastante interesante. Incluso con este tipo de material hacen chalecos antibalas y es buenísimo. Y la calidad sonora está muy bien. Este lo conseguí en unos baffles también bastante viejitos. Y cuando vi este cono me gustó muchísimo. Este tiene 6 ohmios. Y si les digo que traía un twittercito de 2.5 ohmios. Y uno dice, wow, pero ¿y aquí cómo es esto? Un chico que le vendió unas congas tenía estos baffles tirados por allá. Venía su baflecito, venían 2 y me los regaló. Yo los desmonté, estaba la suspensión un poquito fea. Aquí esto es una chapuza porque esto ya tiene años conmigo, pero el sonido es impresionante y es pura goma. Esto es pura goma. Esto no es cartón, esto no es papel, esto es pura goma. La estructura está muy bien. Lo que la campana es una campana de plástico. Y bueno, y aquí por ejemplo es bastante pesado y el sonido es increíble.